Bueno, usualmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay una expectativa casi universal de precisión. Es algo hasta reconfortante, ¿no? Claro, totalmente. Vas buscando certezas. Exacto. O sea, alguien se cae, le duele el brazo, va al hospital y la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso. Y el médico simplemente la señala con una pluma y dice, ah, mira, ahí está el problema. Porque es un sistema binario, claro. El hueso está roto o no está roto. La causa del dolor es visible, se puede cuantificar y, pues lo más importante, tiene un protocolo de reparación clarísimo. Ajá, nos encanta que las cosas sean así de tangibles. Pero, y aquí es donde la cosa se complica. Cuando damos un paso hacia el mundo del desarrollo neurológico, de los bloqueos mentales o de por qué saboteamos nuestro propio éxito, Ahí la máquina de rayos X se descompone por completo. sí, por completo, nos encontramos ante un panorama que es, honestamente, bastante turbio. Y para desentrañar esto, hoy nos sumergimos de lleno en este análisis a fondo sobre los archivos del doctor Maxwell Maltz y su obra cumbre Psicocibernática. Fíjate que es un texto fascinante. Lo es, porque la misión de esta inmersión profunda es extraer los secretos de cómo nuestra autoimagen dicta nuestra realidad. Vamos a decodificar los ejercicios exactos para que quienes buscan aprender puedan reconfigurar su autoconfianza en 21 días. Y lo más interesante, creo yo, es de dónde surgió todo este descubrimiento. Digo, no fue en un diván de psicoanálisis clásico, sino en una mesa de operaciones de cirugía plástica. Exacto. Vamos a desempacar esto porque es un punto de partida insólito. A ver, Maltz era un cirujano plástico muy exitoso, en la década de los 50. Así es. Su trabajo físico consistía en alterar rostros, o sea, reconstruir narices, borrar cicatrices, corregir desfiguraciones graves. Cosas físicas tangibles. Exactamente tangibles. Y lo que empezó a documentar fue un patrón, pues asombroso. Al cambiar la apariencia externa de un paciente, casi invariablemente su personalidad sufría una transformación radical en cuestión de semanas. ¡Wow! Alguien que había sido extremadamente tímido y retraído toda su vida por culpa de una cicatriz enorme, de pronto, tras la operación, se volvía súper audaz, valeroso y completamente extrovertido. Básicamente, o sea, el bisturí actuaba como un interruptor para la personalidad. Se arreglaba el exterior y ¡boom!, el interior florecía. Hasta ahí todo tiene sentido, ¿verdad? Claro, tiene toda la lógica. Pero aquí es donde entra la anomalía que lo cambió todo. Hubo un grupo de pacientes con una baja autoestima muy profunda, pacientes que recibieron cirugías que estéticamente perfectas. El defecto físico desapareció por completo. O sea, cirugía exitosa 100%. 100%. Los familiares aplaudían el resultado, sin embargo, el paciente volvía a su casa y seguía sintiéndose, actuando y conduciéndose exactamente igual que antes. Espera, nada de cambio. Nada. Se miraban al espejo y aunque la cicatriz ya no estaba, seguían sintiéndose igual de feos, inadecuados y rechazados por el mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como intentar actualizar el software de una computadora simplemente pasándole un paño limpio al monitor. Es una gran analogía. Digo, la pantalla puede brillar de limpia, pero el código defectuoso sigue ahí adentro, ejecutando los mismos errores una y otra vez. Y ese fue precisamente el enigma que obligó a Maltz a dejar un poco el bisturí y empezar a investigar la mente. Lo fascinante aquí es que lo que comprendió es que la verdadera clave de la personalidad no es el cuerpo físico. Ajá. Si reconstruyes el rostro físico, pero ignoras lo que él llamó el rostro invisible, la persona simplemente no cambia. El rostro invisible. ¿Qué concepto tan fuerte? Es la autoimagen. Es esa concepción interna, profunda y a menudo totalmente subconsciente que el individuo tiene de sí mismo. Y esta autoimagen no es solo una idea bonita o abstracta, es un límite absoluto. Define matemáticamente lo que una persona cree que es capaz de lograr. Y esto destroza por completo el mito de que podemos solucionar nuestros problemas de confianza solo, no sé, parándonos frente al espejo a repetir afirmaciones positivas. Totalmente. Tratar de usar pensamiento positivo sobre una autoimagen negativa es como poner un parche nuevo en un vestido viejo. Sí, la tela no lo va a sostener. Exacto. El pensamiento positivo solo tiene impacto real cuando es congruente con la autoimagen del individuo. Si alguien se identifica en lo más profundo como un fracaso, se convierte en una cuestión de supervivencia psicológica mantener esa identidad. Claro, porque la mente no soporta la disonancia cognitiva. Así es.
Así que sin importar cuántas oportunidades de oro se presenten en el mundo exterior, su propio subconsciente encontrará la manera de arruinarlas, solo para poder decir, ¿lo ves? Sabía que iba a fracasar. La fuerza de voluntad consciente no puede ganarle a una autoimagen arraigada. Entonces, si entendemos que la autoimagen es este código fuente que no podemos tocar con pura fuerza de voluntad, la pregunta obvia es, ¿cómo hackeamos ese código? Y aquí es donde Maltz toma prestado una ciencia que estaba en pleno auge en su época, la cibernética. De pronto empezamos a hablar de servomecanismos y misiles en un libro de psicología. Que parece súper distante de la psicología humana, la verdad. Suena frío. Puede sonar frío, sí, pero la analogía es perfecta para entender la neurología. La cibernética, en su forma más pura, estudia cómo las máquinas logran sus objetivos a través del control y la retroalimentación. Como un torpedo autoguiado, ¿no? Exactamente. No se lanza con una trayectoria matemáticamente perfecta y rígida desde el inicio. Se le da un blanco, se lanza, y a medida que avanza, sus sensores detectan si se ha desviado un poco a la izquierda. O sea, detecta el error. Sí, ese es el error. El mecanismo procesa esa retroalimentación negativa, corrige hacia la derecha, tal vez se vuelve a desviar, corrige de nuevo, avanza cometiendo errores y ajustando el rumbo en milisegundos hasta impactar. ¡Wow! Y Maltz plantea que el cerebro subconsciente humano no es magia. Es literalmente un mecanismo buscador de metas que opera bajo estos mismísimos principios cibernéticos. Nuestro cerebro es un torpedo. Eso me parece absolutamente revolucionario. Pero lo que me vuela la cabeza de esta premisa es cómo el cerebro identifica ese blanco. Ajá. Digo, el torpedo físico usa calor o radar, pero nuestro sistema nervioso usa imágenes mentales. Y el punto de inflexión biológico, lo que cambia todo aquí, es que nuestro sistema nervioso no es capaz de distinguir la diferencia entre una experiencia real y una experiencia imaginada intensamente. Para el cerebro, a nivel de impulsos eléctricos, ambas son idénticas. Y esto está súper documentado en la psicología deportiva. Sí, te refieres al experimento de los estudiantes de básquetbol, ¿verdad? Ese mero. Tomaron a un grupo de estudiantes para medir su eficacia en tiros libres. Se dividieron en 3 grupos. El primer grupo practicó físicamente en la cancha lanzando el balón todos los días durante un mes. Lo normal, pues. No normal. El segundo grupo no hizo absolutamente nada. Ni siquiera tocaron un balón. Y el tercer grupo se sentó en una habitación tranquila, sin balones ni aros, y dedicaron ese mismo tiempo a imaginar, pero de forma muy vívida, cómo lanzaban y encestaban. O sea, solo en su cabeza. Solo en su cabeza. Y si en su imaginación fallaban un tiro, hacían la corrección cibernética mental y volvían a encestar. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los resultados de ese estudio desarman cualquier escepticismo. Al final del mes, el grupo que practicó físicamente mejoró un 24%. El grupo que no hizo nada, obviamente, 0 mejora. Claro. Pero el grupo que solo practicó en el laboratorio de su imaginación mejoró un 23%. Prácticamente el mismo nivel de mejora neurológica. Sin haber pisado la cancha. Y no es un caso aislado. También mencionan la anécdota del jugador de ajedrez Alekhine, que venció al invencible Capablanca. Alekhine se preparó retirándose al campo durante 3 meses, jugando partidas enteras única y exclusivamente en su mente. Exactamente. Las sinapsis neuronales se fortalecen igual. Pero a ver, yo quiero hacer una pausa aquí. Me toca ser un poco la abogada del diablo. A ver, dime. Porque la línea entre esto y el engaño parece muy fina. Digo, si yo no sé tocar el piano y me siento en la sala de mi casa a imaginarme tocando a Beethoven, pues no me voy a despertar mañana siendo una concertista. Claro que no. ¿Acaso no corremos el riesgo de caer en un delirio absoluto? ¿En una positividad tóxica? ¿Cómo es que la simple imaginación construye una personalidad nueva sin ser un engaño? Es una excelente objeción. Pero si conectamos esto con el panorama general, la diferencia clave es que esto no es sentarse a desear que las cosas pasen por arte de magia. Ok. En la neurociencia, a esto se le llama experiencia sintética. Nuestro mecanismo automático, el torpedo, no tiene conciencia ni moral, no juzga si el blanco es bueno o malo, real o imaginado. Simplemente persigue la información que le damos. Busca el blanco. Exacto. Cuando visualizamos un proceso de forma vívida, estamos obligando al cerebro a calcular automáticamente los pasos para llegar ahí.
Si ensayamos el éxito, el cerebro activa la creatividad, busca en la memoria soluciones, tonos de voz y recursos que la simple voluntad jamás podría forzar. Entiendo. No es magia, es entrenamiento neurológico. Así es. Bien, entonces bajemos esta teoría a la realidad de nuestra audiencia. Llevémosla al terreno donde la mayoría de nosotros sufre bloqueos reales. El trabajo diario, las ventas, el miedo a hablar en público. Hay un ejemplo real buenísimo en las fuentes sobre el vendedor atrapado en el techo de los $5,000. ¡Wow! Sí, ese es un ejemplo monumental sobre cómo la autoimagen es un termostato profesional. Este vendedor, año tras año, cerraba comisiones por exactamente $5,000. Ni $1 más. Ni $1 más. Cuando el gerente, intentando ayudarlo, le asignaba un territorio pésimo, este hombre trabajaba con un vigor asombroso y generaba sus $5,000. O sea, demostrando que tenía la resiliencia y el talento de sobra. Totalmente. Pero el problema surgía cuando lo premiaban y lo movían al mejor territorio, donde las ventas caían del cielo. ¿Y qué pasaba? Pues que arrancaba muy bien, pero justo cuando rozaba los $5,000, de pronto enfermaba gravemente. ¡Wow! O empezaba a cometer errores ridículos, ofendiendo clientes. Inconscientemente saboteaba todo. Su termostato interno estaba calibrado en $5,000. Ganar más habría destruido su autoimagen de alguna forma. Es escalofriante darse cuenta de que somos nuestros propios carceleros. Pero lo bueno es que el termostato se puede reprogramar. Para superar este miedo al fracaso, el texto documenta a vendedores en Detroit y Nueva York que aumentaron sus ventas hasta en un 400%. Un salto gigante. Sí, y lo hicieron usando visualización creativa. Hacían algo que llamaban prácticas del cráneo. Que básicamente era encerrarse a solas e imaginar la situación de venta con el cliente más rudo posible. En su mente, escuchaban los rechazos más fríos y luego se veían a sí mismos respondiendo con calma y resolviendo la objeción mentalmente. Y esto conecta directamente con lo que recomendaba el psicólogo William Moulton Marston para superar el miedo a las entrevistas de trabajo. Él recetaba prácticas de ensayo. Y esto tiene un valor inmenso, porque, piénsalo, todos usamos la visualización todo el tiempo, solo que en nuestra contra. Sí, la famosa preocupación. Exacto. Nos preocupamos imaginando vívidamente escenarios negativos, tartamudeando en la entrevista. Marston proponía darle la vuelta, preocuparnos positivamente. Elimina la presión por completo. La personalidad que teme al fracaso sufre porque percibe que el mundo real está lleno de castigos. Pero en el entorno simulado de la mente, el riesgo es cero. Cero riesgo de que te despidan en tu imaginación. Exacto. Se puede ensayar la respuesta sin la amenaza del rechazo real. Al repetir este ensayo, el sistema nervioso acumula esas victorias sintéticas, y cuando entras a la sala física, tu cerebro genera confianza espontánea, porque siente que, literal, ya ha estado ahí y ya triunfó. Me encanta. De acuerdo. Ya entendemos por qué funciona y cómo aplicarlo en el trabajo. Ahora vayamos al plano de acción. ¿Cuál es el manual de instrucciones exacto para implementar esto en la rutina diaria? Todo se basa en una rutina mental de 21 días. Y es clave mencionar que este no es un número inventado al azar por temas esotéricos. Maltz extrajo el periodo de 21 días de sus observaciones clínicas postoperatorias. Ah, claro, por los pacientes. Sí, notó que, al hacer una reconstrucción facial, al paciente le tomaba unos 21 días dejar de sorprenderse al verse al espejo, y en pacientes con amputaciones, el doloroso síndrome del miembro fantasma tardaba 21 días en disiparse. Es el tiempo biológico mínimo para que una vieja imagen mental se desvanezca y cristalice una nueva. O sea, que no se debe juzgar el resultado el día 10. Para nada. Hay que cumplir los 21 días. Bien, y el ejercicio diario requiere aislarse unos 30 minutos. Sentarse a solas, relajarse, cerrar los ojos e imaginarse actuando y sintiendo de manera ideal. Pero el truco, lo que hace que esto funcione, son los pequeños detalles. Los detalles sensoriales son todo. No basta con pensar, voy a ser seguro de mí mismo. No, porque está el caso de la paciente con miedo paralizante al dentista. Para superarlo, no se imaginó feliz y ya. Se imaginó el olor fuerte antiséptico, el tacto del sillón de cuero bajo sus manos, el sonido del torno metálico.
Esos detalles logran engañar al cerebro. Y para lograr esa concentración, si la mente está acelerada, el libro sugiere pasos clave de relajación física para arrancar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, imaginar que tus piernas son pesadas como el concreto y se hunden en la cama. O visualizar el cuerpo como un globo que se desinfla lentamente. Suena muy bien. Pero, a ver, ¿qué pasa si una persona se sienta a hacer esto y de repente siente que está fingiendo? Digo, si yo he sido insegura y me imagino dominando una sala de juntas, mi voz interna me va a decir que soy una hipócrita. Esto plantea una pregunta importante. Y es súper normal sentirse incómodo o artificial al principio. El texto aclara que lo crucial es suspender el juicio analítico durante esos 21 días. O sea, apagar la voz crítica. Exactamente. La acción precede a la emoción. Actúas en el teatro de tu mente y el sistema nervioso se ajustará a su debido tiempo. La emoción real nacerá como resultado. Entendido. Pero para asegurar que quienes nos escuchan logren terminar esos 21 días con éxito, es vital identificar los saboteadores de la autoimagen, las trampas mentales. Uy, sí, los errores comunes. Y el primero es súper contraintuitivo. Es el exceso de esfuerzo consciente. Intentar forzar el cambio con pura fuerza de voluntad. Que genera muchísimo estrés. Esto se conoce como la ley del esfuerzo reversible de Emile Coué. Cuando la imaginación y la fuerza de voluntad entran en conflicto, la imaginación siempre gana. Es como intentar dormir a la fuerza, ¿no? Tal cual, te dices, me voy a dormir ya, y la tensión te mantiene despierto. Intentar forzar la autoimagen con estrés perpetúa el mal hábito. La solución es relajación pura, dejar que el mecanismo trabaje sin forzarlo. Y el segundo error es revivir fracasos pasados. Escarbar en traumas antiguos para supuestamente entenderlos, a veces solo nos impide avanzar. Sí, cibernéticamente hablando, cuando corriges el rumbo, olvidas el error y te enfocas en la meta. Totalmente. Y el tercer error es compararse con la persona promedio. Eso es terrible. Genera un complejo de inferioridad automático porque la persona promedio estándar no existe. Cada individuo es único. Compararte te programa para sentirte inferior. Y esto me lleva al concepto de deshipnotizarse, que me parece brutal. Es que las falsas creencias actúan como una hipnosis literal. Sí, y el ejemplo más impactante es el caso del señor Russell. Este hombre joven y saludable que por una historia de despecho le hacen creer que tiene una maldición vudú encima. Una locura de caso. Y él, siendo un hombre racional, en el fondo se creyó la maldición. Y el impacto fisiológico es fascinante y aterrador. Envejeció 20 años físicamente en 2 semanas. Postura encorvada, bajó de peso, manos temblorosas. Solo por creer en una maldición falsa. Exacto. Y lo increíble es que rejuveneció casi igual de rápido cuando le demostraron que todo era una farsa. Su biología se reparó al soltar la creencia. Lo cual demuestra que ya estamos hipnotizados por nuestro pasado. O sea, la clave para evitar estos errores es usar la mente racional solo para elegir la meta positiva. Y luego, sueltas el control del cómo se logrará. Soltar el control. Y para ayudar con eso diariamente, hay una herramienta hermosa que se llama el gabinete de reposo mental. Así. Es visualizar una pequeña habitación tranquila en tu mente. Exacto. Escaparte ahí unos minutos al día, soltar tensiones y limpiar la maquinaria emocional antes de pasar a la siguiente tarea. Es como un reseteo rápido para no acumular estrés. Así es. Entonces, resumiendo los aprendizajes de hoy. El cerebro es un mecanismo buscador de metas que no distingue entre la realidad y la imaginación vívida. Nuestra autoimagen dicta nuestros límites, pero con 30 minutos diarios de visualización relajada durante 21 días, podemos reescribir nuestra realidad. Y el reescribir la interna, la externa la sigue sin esfuerzo. Totalmente. Para despedir este análisis a fondo, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión provocativa basada en todo esto. Si nuestro cerebro realmente no puede distinguir la diferencia entre un evento real y uno imaginado con intensidad... Y sabemos que no puede. Exacto. Entonces, ¿qué clase de realidad física y emocional estamos construyendo en nuestro cuerpo cada vez que elegimos, día tras día, ensayar nuestras ansiedades en lugar de nuestros éxitos? Es una pregunta fuerte. Lo es. El laboratorio de la mente siempre está abierto. Tienen la teoría y la rutina de 21 días lista para usar. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.